Bueno, está con nosotros el profesor David Galeano, pero antes de que el profe salude y se presente, se subió el video a TikTok y tuvo una repercusión increíble, que decían Ahí qué está lindo el viendo ahí. profe, cómo se llama. Voy a leer algunos de los comentarios, profe, para que te sientas amado, querido, abrazado y... Valorado, Culum, culum. respetado. Bueno. Excelente siempre mi profe David Galeano, dice una ex alumna. Muy bien. Me la pasaría todo el día haciéndole preguntas, dice. Me encantaría darle besitos en esos labios, dice otro. ¿Por qué no me tocó un profe así? Mi profesor le preguntaba cualquier cosa y empezaba a buscar información, dice. Impresionante cómo a gusto escucharle a este señor. Se aprende muchas cosas que en la escuela y en el colegio, dice. Primera vez veo que estas personas comparten algo productivo, dice. Qué lindo Es que está Ana. Ale, Dios mío, dice. Por fin en Gen algo interesante, dice. Y le puedo escuchar todo el día sin aburrirme. Un grande el profe, dice. Así también en Brasil y muchas partes. Bueno, ahí tiró otro contenido. Contenido de calidad, impresionante el conocimiento. Que la residenta pero no muestra más, dice acá. Primera vez que tienen un invitado que da gusto escuchar y aprender. Un sabio el señor. Hay que darle más espacio para seguir aprendiendo. Así que ¡Eso! bienvenido el profesor David Galeano. No viniste de blanco, profe, eso me extraña. Cambié a tu pedido. Ah, gracias. Porque siempre vení de blanco, ña pequeña así. Sí. Espectacular. El ¿Cómo estás, profe profe? Moro- De blanco me quedó el cabello. De blanco te quedó el cabello. ¿Cómo Vos, estás, profe? Ana Moretti. Bien, sin problema, ya más recuperado. ¿Estás resfriado, veo? Estuve, ahora estoy saliendo. ¿Y qué tal, veo? ¿Te Ya agarró no mal? contagio, ya nada de eso. Te agarró Fuerte mal. y agarra ahora. Sí, terrible. Tumba. Una especie de neumonía me tomó. Escándalo, Ay, profe. juelete. Sí, la Eurore. Ahí metejo, güey, Ahí bro. me testé. Me hizo recordar el mejor momento de la pandemia cuando estuve 8 días también en Así internado. Pero Sí. estuviste acostado, profe. En estos días imposible. Yo igual tengo actividades, pero Claro. regulé un poco más. Sí, pero sobre todo la voz yo uso mucho. Estás Hiciste- tomando todo tu remedio, profe. Todo. Te Miel portás con bien. limón. Muy, me fijaré, yo hice ira, Hoy día. limón, pomelo. Pomelo, un clásico. Sí, Pomelo, siempre. limón. Todo el e ira. menjungue ahí. En Huacú, Otra vez el tema de Tecito. tomar con novalgina, de todos Todo. los remedios El caseros. propolio, ¿De qué maestro. signo sos, Eh. profe? Fabi soy, Acuario, dice. Acuario. Acuario. Y el Ya psicólogo sabe. era de Acuario también. Ah, viste. ¿Acuario de qué Mañana mes? ¿De qué mes? 18 de febrero. Febrero, sí. dice. A 10 días nomás nos llamamos, Anoten profe. ya. El mío el 8. Qué locura. Hoy vamos a hablar de cultura paraguaya, profe. Sí, en general quedamos con O una seguimos cuestión... con- depende de lo que vos quieras quedamos hablar. con una cuestión pendiente y entramos en el Con tema las de- ciudades. Me explican así tipo un rapidito, un repaso. Los nombres de las ciudades, por qué se llaman así, y hacemos comparación. Algo así era, profe, ¿verdad? Así Estoy diciendo mismo. bien. Ay, Espectacular. muy bien. Y hablábamos Lo el que otro significa. día de los nombres acá más, digamos, próximos, entre Asunción, Departamento Central, y como Ale es de Caguazú, entonces optamos por tomar... Empezar por ahí. Exactamente. Y Caguazú es el nombre que hoy en castellano y en términos, digamos, biológicos se conoce con el nombre del bosque atlántico. El Caguazú era la gran selva americana. Lo de Caá es el monte grande. Es bien verde Caguazú. Iguazú de grande. Sí, de grande. Que inclusive se habla históricamente de que en algún momento hubo lo que se llama un cataclismo, una especie de, yo decía, ibirirí, Temblor. un temblor que hizo que el antiguo mar, que era el Chaco, el Pará, desapareciera. En el Chaco, de hecho, hay otro tipo de vegetación que se llama caatí, que es diferente al Caguazú. El caatí es el monte. Ese es el que yo tengo, nuevo. profe. No, eso es catí. Ah. Eso es otra acá, pero no, para nada. Aclaro nomás qué significa la palabra. Caatí es, viene a representar digamos, Que el tienen bosque nuevo. espina. Ah, no es Sí. así. Y incluye, por ejemplo, allá que mencionaste espinas y una variedad diferente de las famosas plantas aromitas, que uno solamente ve en la zona del Chaco o las plantas de Caranda. Toda una vegetación muy diferente a la vegetación de la región oriental y ya yendo a todo el resto de América. Allí el nombre de Caguazú. Pero hoy eso solamente ya quedó para el nombre del departamento y para el nombre de la ciudad, que antiguamente No, es más era verde. la capital de la madera, Sí. que hoy prácticamente ya no tiene árboles, ¿sí? Acá están haciendo una pregunta que medio se quieren hacer los jocosos, ¿verdad? Pero Saque. creo que tiene una buena explicación. Tacuarembó. Tacuarembó es el nombre, la tacuara tiene variedades, ¿verdad? Y una de ellas es la que se llama Tacuarembó. Es el nombre de una ciudad en Uruguay. Sí, No olvidemos que Uruguay es territorio guaraní, que la palabra correcta, así como Paraguay es Paraguay, Uruguay es Uruguay. Y el Uruguay es un caracol.
por lo que explicamos el otro día, los ríos tienen siempre nombres de algún tipo de pez, algún tipo de animal que abunda en la zona, animales de zonas húmedas. Allí está, por ejemplo, el caso, dijimos, del butú. El butú. Y el butú es el bichito de este tipo ñatiú que pica tanto. Tipo ¿sí? ñeti. Bueno, Que pica y apenas duele de el yo bajazo. piacetea. Bueno, y de allí quedó el nombre en butú. En butú, agua de los butú. Agua de los butú. Y la misma cosa va a ocurrir con el tema, por ejemplo, del capiibá. El capiibarí, que es el capiibá, que es el carpincho. Y la R, yo les decía el otro día, es el equivalente a lo que hoy llamamos un puzó. Un puso. Y allí sería leer correctamente capiibá, el río o el curso de agua de los carpinchos. Vamos a encontrar, por ejemplo, otros lugares donde se refiere hay veces a aves, por ejemplo, ríos. Está en la zona del río Paraná, decíamos el otro día, está la Caraí y después está el Yatitaí. Y hay un lugar que normalmente todos recuerdan que tiene que ver, por ejemplo, con el Yabehuí, que es la raya. Yabehuirí, decimos Yabehuí. Bueno, así como eso también en la zona, acá le voy a recordar a Ale, la salida de Caguazú, yendo ya hacia Pastoreo, en la bajada, donde anteriormente estaba la planta grande de la cervecería paraguaya y coca. Ahí está el arroyo y casi río Huiranguá. Huiraú es el pájaro negro. Hay Huiraro en Hue también. También. Y hay Huiraroaná, y hay una serie de palabras que vienen vinculadas a veces o a la planta cuando es Ibirá, pero cuando es Huira tiene que ver con pájaros o aves, ¿verdad? Y allí tenés Huiranguá. También seguramente vas a recordar un lugar que se llama Yacareí, yendo hacia Inú, ¿verdad? Que es una compañía. Sí. Y uno a veces se pregunta, ¿y por qué esos nombres? Y porque siempre la nominación tiene que ver con algo abundante en el lugar. Descriptiva. Cerca de Repatriación hay un lugar que se llama Ibijundí. Como Ju es nasal, yo les había dicho que en guaraní siempre la marca oral y nasal tienen diferencia. En un caso yo digo ti y en otro caso yo ndi. Y era el caso, por ejemplo, de Pacobá, que es una palabra oral, yo digo Pacobatí. Pero cuando digo ñaná, tiene la ñ, tiene la n, es una palabra nasal, ya no decimos ñanatí, decimos ñanandí. Y allí quedó la palabra Ibijundí, el lugar donde abunda o hay arcilla negra. Y esa palabra es tan importante porque va a marcar una gran parte del territorio caguaseño, porque pasando de la zona de repatriación hacia el otro lado, uno llega a Inú. Inú, que es literalmente es agua negra. Pero ¿a qué se refiere? Al Urupá, a la base que es de tierra negra. Y uno mira y obviamente parece que el agua es negra, pero es la tierra, esa arcilla negra. Acá preguntan por Mingaguazú, profe. Minga es una actividad colectiva, solidaria. La gente hacía las mingas, que son como unos encuentros de vecinos en pro de algo. Para hacer camino, para hacer una iglesia. Tipo comisión vecinal, pero... tipo eso, ¿verdad? Pero la acción misma es la minga, ¿verdad? El trabajo en sí. Y Minga Guazú por algo grande, porque era la comunidad completa. Gran convocatoria. Claro, que se juntó. Allí también nosotros tenemos otra que es Minga Poná, que está más al norte, en Alto Paraná. Y allí es Minga Poná con respecto a algo lindo, el trabajo bien hecho, el trabajo lindo. Profe, no se me viene ahora a la mente ninguna, pero así como usamos el guazú o el porá, de repente él puso con el i cuando vamos a achicar algo más chiquitito. Claro. Vos decís oga y podés decir con todos los yagua y maracaya y, ¿verdad? Siempre la i es diminutivo. Nosotros tenemos en guaraní la ventaja de que otra vez esa i podemos achicar más cuando la agregamos otra vez de b. Oga y B. Y yo digo más pequeño, otra vez diminutiva la expresión. Justamente algo referido a eso también tiene que ver con lo que llamamos nosotros la polisíntesis en guaraní. Quiero hacer un lenguaje clase más de fácil. gramática, sí. Chicos, ya ahora. Poli es mucho y síntesis es agregar por ejemplo, terminaciones a las palabras. Y esa terminación se usa con todos los verbos, por ejemplo. No es que solamente con uno. Yo, por ejemplo, le puedo agregar ma y puedo decir aguatá ma. Aguatama. Acaruma. Amba apoma. Ma es el equivalente a ya. Ya como, o ya comí, ya trabajo, ya trabajé. Amba apoma. Ayuma cheroga.
y ya cambia vengo. el tiempo. Claro, exactamente, esa es Cambia el la tiempo. noción de tiempo. Y le sacás, por ejemplo, más, yo digo acaruma, aguatama, aguapima, añenoma, bapoma, ¿verdad? Mismo Apenoma. verbo, pero le agrego más. Distintos verbos. ¿Y qué pasa si yo le quito más y le agrego se? Automáticamente el significado cambia. Yo digo acarucé, aguapicé, apocé, y da la En idea un de deseo. deseo. O sea, querer. hablan, entonces las terminaciones denotan el tiempo. No, denotan en este caso una voluntad, un deseo de, como en este caso es ambapose más, perdón, ambapose es quiero trabajar y ambapoma ya trabajo. Ese solo sufijo cambia totalmente el significado de la palabra. Yo le puedo sacar después se, puedo sacarle más y puedo agregarle, por ejemplo, pa, y digo aguatapá, aguatapá, aguatama, aguatase. Otra cosa es que le agregue va, aguataba, acarúa, ambaapoa. Solamente agregándole va la palabra. Checuamba, pova, todos los días. Bueno, ¿y qué significa eso? Habitualidad. Va indica lo habitual, lo cotidiano. Y bueno, de esas terminaciones, por ejemplo, el guaraní tiene 38 modos, se le llama a estas terminaciones. Por ejemplo, hay otro que dice moa, y yo digo aguatá moa, acarú moa, ambaapo moa, Casi. iba a. Un modo intencional. A lo mejor no se cumplió, pero yo iba a caminar y no caminé probablemente, o no caminé. ¿Caminen qué? Ya, es perfecto. En ese caso va a ser aguatama. Aguatamo, Guaque, aguatama. guaque. Bueno, esas terminaciones, repito, se le van agregando a los verbos y cambian el significado original de la palabra, cosa que no ocurre en castellano. Yo puedo decir, por ejemplo, aguatayepe, acaruyepe, ajayepe. Yepe es algo anticipado, ya fui, ya trabajé. Es diferente otra vez a más. Hay otra vez una pequeña diferencia que solamente un guaraní hablante al final entiende. Por ejemplo, el caso del guaú, aguatá guaú, acarú guaú, ambaapo guaú. Guaú es algo ficticio, no real. Y muchas veces usamos, inclusive en castellano, de guaú nomás le dije. Así En castellano, ¿cuántas veces escuchamos? De guaú nomás le dije. De guau nomás. Agrega wow, así wow. Qué grande tu cola, así wow. Re Se decimos usa ahí para está. muchísimo. Bueno, usamos guau. Ale siempre sale en el punto del uso. Acá está más preguntando como algo, coloquial. profe, ¿verdad? Qué grande, profe. Siempre me prendo a tu blog que dice, me encantaría que expliques el origen de mi pueblo. Dice, ¿Cuál es? saludos desde Cureyoó, dice. El origen de su Eso pueblo. Dora, el profe dijo K-A-A-T, no dijo Catí. Dice, profe, ¿por qué a algunos tipos se le dice Cachihuazú? Dicen acá. No le estoy viendo a Sunday, dice acá. Del verbo to be, profe, dice acá. Profe, ¿es verdad que Huiroshuco significa ale roja? Dice. Maracaná, profe, preguntan. Maracaná, el nombre es un loro. Ok. El loro. El otro día explicábamos eso, el estadio. nombre del estadio Maracaná, que tiene nombre en guaraní. Y acá Alder Alcí es de Maracaná. También. Maracaná. ¿era? Pero, profe, ¿por qué, por ejemplo, en ciertos puntos, ahora con este estadio, Maracaná, Sí. por qué usan Nuestro lenguaje. nuestro lenguaje? Nuestro idioma, mejor No dicho. tenemos que perder de vista que la región guaranítica no es solamente lo que hoy es el Paraguay. El guaraní tuvo su zona de influencia desde el Caribe, al punto de Caribe o Caraíbe, es la palabra guaraní correctamente Ok. pronunciada. Y decía yo el otro día, por ejemplo, allí en el norte mismo, cerca de Venezuela, está Guayaná, y hoy Guayana. decimos Guayana. Sí. Y Guayá o Guará significa persona, gente. Y Aná es pariente. Y hasta ahora por allí, preguntando a lo mejor a alguna abuela, papá, mamá, por la edad digo, alguien va a decir, Peache Aná. ¿Y qué es eso? Y ese Su es mi antepasado, pariente, antepasado. familiar. Y lo Guayana francesa, por eso es así. Claro, solamente que ellos le cambiaron el acento. En vez de ser Guayaná, es Guayana. Y lo opuesto a Guayaná es Guayaquí, que acá tiene el nombre de una comunidad indígena. Y Quí significa extraño. Por eso cuando uno se enamora, y en guaraní uno dice Oñemboquí, es con alguien que no es de la familia. Oñemboquí, Después puede ser Aná, pero ahora es Quí todavía. Quí significa extraño. Ya. Que no es de la casa, a eso se refiere. ¿Y por qué le pusieron el nombre a los indígenas, los guayaquí? O sea, ese nombre, ¿por qué le dieron a ellos? Y los otros hermanos guaraní, que son los Mbigá, que son los Abá guaraní, los Paítas Vitená, nunca consideraron igual a los H, que son más bajos de estatura, tienen el ojo más estirado y la piel más amarilla. Pero Por le eso, tratan como inferior, profe. ¿O no? no, les tratan sencillamente como extraños, Ok. no de la parentela guaraní. Sin embargo, ellos están dentro de la familia, corresponden a la familia lingüística guaraní. Pero los dentro H. de ellos hay jerarquías o no.
No. Normalmente sí hay hoy una realidad que no podemos dejar de Que están considerar. divididos. No me refiero a eso, presidente Dora, sino que a la cantidad poblacional. Los H están en una circunstancia bastante difícil. Ellos son menos de 1.000 personas en Paraguay. Comparado, por ejemplo, con los Vega, con los Abá guaraní y con los Paíta Viterá, que son los otros guaraní de la región oriental, ellos son casi un promedio de 20.000 personas todavía. El caso de los H, casi 1.000. Y esa es la desventaja que ellos tienen poblacionalmente hablando. Profe, acá preguntan uno, no sé si ya comentaste, Yataitú. Yataí es la palabra correcta. Después, así como ocurrió con Paraguay, Yataitú o Quindú. exactamente, la I se convierte en I y es Yataí, ¿verdad? Y I siempre quiere decir Agua. árbol o planta. Por eso uno es caranda, I, guapo, I, curupa, I, amba, I. La I está siempre al final. La I finalmente es todo lo que está verticalmente dispuesto. Es decir, yo te digo, ale eñembó, I, te pones de pie. Y eso significa verticalmente. Y eso vas a encontrar también otra vez en las personas. Cuando vos decís será I, shekipu, I, shirike, y esa I final sí. es la persona en este caso. Cuando uno canta el himno nacional en el coro dice yo que I. Y eso quiere decir o yo que eres ella iba, los que estamos parados uno al lado del otro. Literalmente yo que I es hermanos. Pero Yo fue por pensé que era de agua, o sea, automáticamente le Yo denominaba también. Se le relaciono, llama, pero tiene- Fabia, tiene el eso se le llama, sombrerito. sí, se le llama polisemia, cuando una palabra tiene más de un significado. Ok. O sea, allí depende ya de algo tan interesante. contexto. Ahí, por ejemplo. Sí, también tiene que ver con la I, pero no, ahí es en guaraní argel. ¿Y por qué digo que la palabra guaraní es ahí y no argel? Porque en guaraní, las palabras auténticamente guaraní, originalmente guaraní, siempre están constituidas por una consonante y una vocal. No hay palabras originalmente guaraní que terminan en consonantes, ni las sílabas ni las palabras. Y allí tenés ar en R y gel en L. Para un guaraní hablante siempre Argel no es guaraní entonces. No, es una palabra guaranizada. Pero guaraní no es. La palabra creada para referir a lo mismo que dice Argel es ahí. Y Yaguetebio, vea. Y Argeletebio, vea. Por acá dicen demasiado le quiero al profe, es todo lo que está bien. Profe, ¿tomás tereré? Tomo mucho. Toma tereré. Tomo. ¿De dónde viene el término curepa? Según la historia hay varias versiones, ¿podrías explicar alguna? Curepa. Bueno, en realidad la palabra es curepi. Durante la guerra de la Triple Alianza, los argentinos usaban una especie de polainas que usaban y se hacían de la piel de cerdo. De allí quedó la expresión de curepí, por el atuendo, por la Curepiré. polaina. Sí. Quedó eso como una designación. Con el tiempo se degradó, se degeneró y quedó en curepa, ¿verdad? Pero eso es muy reciente. La palabra originalmente es curepí. Curepi. Sí. Viene de usar la piel del cerdo para hacer las polainas, antiguamente. Canindesa Uyu, dicen acá. Sí, canindeyú. El canindé es un loro. O sea, nosotros tenemos nombres, digamos, para los loros. Puede ser Tuí, Guaá, Canindé, Maracaná. Ale Rojas. No quise decir. Bueno, esos son todos los nombres, son las variedades. Y entre ellos está el canindeyú. Si alguna vez tuvieron ya me imagino que sí, llegar al departamento de Canindeyú, a la entrada hay uno de estos letreros que dice Canindeyú y al lado está un loro. Pusieron la imagen de un la loro. imagen del Sí, loro. y es un loro que normalmente tiene el pecho amarillo y como que las alas Son medio Sí. celestes, ¿verdad? Y yu por lo amarillo que tienen. Es una variedad lastimosamente también en peligro de extinción. Qué loco. Canindeyú. Repinoné, dice Troncal 3, prendan el micrófono de Fabi, dice Oya Po Pirueta. Ejemplo, el Yaguarembó de Alejandro Illaú, dice, profe, ¿quién es tu ídolo de la música? Preguntan acá. ¿Tenés Sí, por supuesto. En la música paraguaya me gusta Francisco Russo. Francisco Russo? Gracias. Mira vos. Profe, ¿qué bebida? Bueno, el que nos salta, Tevicuarú ya contaste ya. Sí, conté. Tevicuarú. Teí es la palabra. Siempre tienen, todos eran los que nos están escuchando, nos siguen. El guaraní tiene así como una especie de tips también cuando uno dice cuá. Cuá significa siempre que va a haber persona o algún animal. Cuá. Cuá. Entonces uno dice yaguarete cuá, o dice emboy cuá, o dice guasu cuá. Y allí en ese caso no se le puede agregar ti. Como yo digo, por ejemplo, Bacobatí, ¿verdad? O Yateití. Si yo le pongo a Yaguareté y digo Yaguaretetí, ya es otra cosa. Entonces, donde hay abundancia de animales y personas, se dice cuá. Y en este caso es teí, cuá.
Teí es No. la persona o la gente y cuá es el lugar donde vive la gente. Y el río, Teí cuá, es una población a la vera de un río, De un que es río. el nombre Ella de está Teí Cuá. confundiendo T de tipo así de No, T no, no, con no, T de orina. ¿verdad? lo que dijo es que no puede decir, no puede aplicar el yaguarete tú, porque Claro. sería sería La tipo orina. la orina del yaguarete. Del yaguarete. No puede Ah, usar. Para ok. indicar abundancia, Sí, entonces, sí. si se trata de animales y Es personas, es cuá. cuá. Cuando son vegetales o minerales, es ti. El nombre antiguo acá, decía el otro día de Luque, es yuquití. Y yuquirí es el arroyo que separa a Luque de limpio. Y fíjense en ese... Ah, ¿por qué Yukuru? Y a eso voy. Para que se den cuenta lo inteligente que siempre fueron los guaraní, porque ese nombre no fue puesto por el conquistador. Ese nombre es un nombre guaraní antiguo. ¿Por qué razón? Porque la zona es salina. De hecho, que hoy está el río salado allí. Y eso no es una casualidad. El río es salado, tiene agua salada. Y el que llega viniendo toda esa región hasta llegando a Capiatá, en Capiatá hay una compañía que se llama Costas Salinares, Costa Salina, y de sal. O sea, es un territorio salino. De allí quedó el nombre de Yuquití, el lugar donde abunda la sal, y Yuquirí, el arroyo del río salino. ¿Ya? La lógica guaraní no falla en este surcando caso. tu valle dormido. Itaquirú, fue dicen junto a acá. testigos. Itaquiri, ¿qué es lo tierno, lo nuevo? Itaquiri es la piedra nueva, es una piedra, digamos, reciente, que hay mucho, en la zona del Alto Paraná hay muchas palabras con Ita. Sí. Profe, acá preguntan, ¿por qué decimos ubotú para referirnos a una flor? Y claro, el nombre de la flor misma, ¿verdad? Ahora, la parte poética está en el hecho de que normalmente saluda siempre a la mujer con ibotí, ¿verdad? Y en cuántas canciones nosotros escuchemos en guaraní, sea una guarania, una polca, se ibotí mombirimí, todo ese tipo de expresiones siempre saluda a la mujer. En el mundo guaraní, las criaturas, las mujeres, las niñas, reciben normalmente un nombre, digamos, terrenal, que siempre está vinculado a una flor o a alguna planta Panambí, llamativa. Sí. botú. Y en el caso de los varones, normalmente vinculado a algún animal. ¿Ya? Dicen que entre los guaraní la costumbre es que una vez que el hombre se entera que la mujer está embarazada, él sale a buscar el primer elemento que encuentra en la naturaleza, ¿verdad? Y ahí le pone ese Y nombre. de acuerdo a eso le pone el nombre a la Imagínense, ay, TKK. ¿tienen? Profe, acá, por No ejemplo, queremos hablar. preguntan por el tema de que para no era piojo. ¿Qué es piojo? Y pero están relacionando el que de tipo el tierno Itacurú con... Por eso yo hablaba hace rato de las palabras polisémicas. Hay palabras que tienen más de un significado. Por eso decía lo de... Lo de solamente- tú, por ejemplo. No, te pongo el ejemplo así puntual. Vos perfectamente vas a entender, y todos los que estamos acá, yo le digo a Alen, Eñembo, y Jaguerú, se ve, Yo estoy usando y en dos significados. Eñembo, parate, ponete de pie, Jaguerú, se ve, tráeme agua. ¿Verdad? Entonces, nosotros entendemos eso, pero solamente alguien de acá entiende Porque eso. está dentro de la oración y el contexto. Perfecto. Porque si no te va a quedar así. Sí. En el otro caso, por ejemplo, si ya nos referimos a una planta, va a ser y de la planta, o y de la persona, o y del curso de agua, porque cuando decimos acaraí, allí ya es el arroyo de los acará, el arroyo de, cuando uno dice, por ejemplo, pirapé, yatitá, es el arroyo o río o curso de agua donde abundan los yatitá, donde abundan los los pirapé, pirapé. donde abundan los acará. Siempre es importante recordar esto. El guaraní nunca le puso su nombre o nombre de persona o nombres antojadizos a los lugares. Él siempre miró el entorno y aquello que había en más abundancia. Es lo que sería Así se para llama. darle el nombre al lugar. Por allí, Bocayatí, Yataití, todo esto que estamos mencionando viene directamente de eso. Es donde abundaban los guazú, guazucuá, donde tenemos acá, para no ir lejos, recordamos también el caso de Cambacuá. Cambacuá. Que no es un pozo donde están los cambajes, no, Cuá es el lugar donde abunda algo. Aparte de que Cuá es agujero, es hoyo, ¿verdad? Eso se llama De polisemia. personas. Buyapeú, que era, perdón. Cecilia. Buyapé es el nombre de una planta, y esa planta antiguamente se usaba, tenía una semilla y con eso se preparaba el pan. El buyapé, por eso es el pan después. Y Como lo que la sabe planta tanto. original es el buyapé. Y ¿Que era buyapé- acuática o no? No, porque al costado. Ese es un Ah, pez. cerca del agua. Del agua. Es la misma cosa, no sé si ustedes pueden imaginar un paisaje en el interior. Las tacuaras siempre abundan a los costados de los arroyos. Y las tacuaras se usaban antiguamente para construir las viviendas.
probablemente en la imagen de muchos todavía esté aquello de las tacuaras puestas así en forma vertical y atadas con el isipó, Sí. el techo capií. Y en la medida que la gente se fue alejando de las costas de los cursos de agua y comenzó a ir a lugares más retirados, obviamente ya no habían tacuaras. Las tacuaras abundan en zonas húmedas. ¿Cuál fue el sustituto? Y el famoso bocayá. Y de allí comenzaron la gente a cortar, cortarla en la los mitad del bocayá y tronco. hacerlo en forma vertical, ponerlo uno al lado del otro y atarlo. Y luego ya vino el famoso estaqueo, que era la tierra roja con el bacare cacá, ¿verdad? Sí. El estiércol de vaca. Eso juntado, una especie de argamasa única, que es lo que sirvió mucho tiempo de revoque. repelente y todo. Sí, También. pero lastimosamente eso traía consigo también algo, una plaga. Pues Jara, acá Sí, dice, el- por favor, na que meta el vaso ese de la mesa, me da ansiedad que se va a caer en cualquier momento su gaseosa. Es que pusimos a propósito Por ahí, favor, para distraer la dicen acá. atención de todos. Profe, con los diminutivos que estábamos hablando también me quedó acá, no sé si significa algo o su nombre propiamente, cupií. Y por los chicos, ¿verdad? El insecto en sí es muy pequeño y a eso se refiere siempre la I. Casi en todos los casos de nombres animales vamos a encontrar la I final. ¿El Está saúbe o qué, profe? Porque Esa- yo sé que es la hormiga, la roja. En castellano es... ¿Cómo era su nombre en Hormiga castellano? roja. No. Me van a decir, me van a iluminar así en el Twitch. Pero el saúbe tenía su nombre. El saúbe es de pasto. El más grandecito que El la hormiga. grande, Se La me fue nomás roja también el esa, nombre. la Sí. roja esa que le sacaba la cabeza y se llama Sí. acangó, dicen. Acango. Acangó es otro otra vez. Otro. Ah, ese Acangó es el otro. que tiene tipo tenaza. La tenacita. Ay, Sí, ese también da sí, ese es miedo. peligrosísimo. pica, duele ¿no? muchísimo. Un dolor que por Así, día uno así va, siente. y encima te mira con su antenita y está así su garra. Se me fue también el nombre del Isaú, pero Ay, sí no. recordaba. Los ¿Y Villarrica, profe? Villarrica. Villarrica. La capital del Guairá es la 7 veces capital en varios otros lugares antes de llegar a la Villarrica actual. Y se hace referencia a la antigua población, la primera que en este caso se creó en territorio brasileño. Y luego, por distintas migraciones, llegó a donde está en este momento. Es una landariega, por eso se le dice siempre a Villarrica. En el sentido que era una ciudad bastante, siempre fue, ¿verdad? Es una ciudad que tenía todas sus coberturas de todas sus necesidades básicas. Una ciudad bastante cómoda y ¿Por qué hace ellos honor. tienen, o sea, una explicación del por qué ellos tienen ese acento tan diferente? No. Porque en Paraguay no hay como que... En Paraguay como que de repente no hay tanto variedad de tonadas. Está el asunceno, ¿verdad? Después ya- Encarnaceno también. Encarnaceno, pero no, es que hay Pero no así están tan muy marcados. O sea, marcado. generalmente los fronterizos lo que tienen Como más el acento villarriqueño. Claro. marcados. Pasa que por mucho tiempo también ciertos sectores del Paraguay estuvieron muy aislados. Villarrica es una ciudad aparte, que siempre fue así, ¿verdad? ¿Y por qué? Y lo de Guairá. Guairá, mira. ¿verdad? Y quedó un poco con el sentido para muchos despectivo. Y no, yo creo que todos los guaí aceptan. Es más, es un motivo de orgullo para ellos ser guaí. El departamento del Guairá, y dentro de eso lo importante es recordar, cuna de los grandes intelectuales del Paraguay. Por favor. La mayor ¿Son cantidad de... villarriqueños, profe? Sí. Yo también, por profe. eso. Sí. Yo también, profe. Ah, bueno, con más Bien, razón. ¿viste? Delfín ¿Viste? Chamorro, Ramón Indalecio Nidal, Cardoso, sí, Manuel grandes Ortiz poetas. Guerrero. Por favor. Estamos hablando Javi de... Martínez. Oye, alaba al final, De profesor. Coñemonguetajina. Pero ese acento que dijiste, por ejemplo, allí no dice ayoaje, dice ayoarei. Ayoarei. Diferente. No dice, por ejemplo, ayepirei. ¿Por qué eso? Y es lo que dijiste, la connotación. forma particular de hablar. Un poco más allá, lo que es Cazapá, siempre las peculiaridades entre un guaí y un cazapeño, por ejemplo, a nuestro famoso pojano Insá. Ellos le dicen pojan piro. Oja, piro. Y tienen la razón, porque ñanembo piro janwa, anda, y ñanemoro Insá janwa. Cierto. El correcto antes usaba la palabra piro. Y algo muy particular que me tocó a mí, mi abuela es de Yutí, y ella decía siempre. Profe, al profe, gato- te quiero interrumpir porque ya nos tenemos que ir nomás. Ah, bueno. Le agradecemos al Dejamos profe. para el siguiente. Esa Sí. es para el siguiente. Para el siguiente. Sí. Gracias, profe. Gracias, chicas. Nos vemos mañana. Chau, chau. Cierre. Aper. Viajo por el globo como si fuera a escapar, pero el mapa de tus ojos